Gasteiz. Buenos días allá en Ibagué, a todas y todos quienes se suman hoy a este primer encuentro virtual titulado, que hemos titulado Expresiones culturales y juveniles en las movilizaciones sociales. Egunon, eta arratsalde on guztioi, ongi etorri eta mi esker gaurko jardunaldi virtualean parte hartzeagatik barkatu. Gaurkoan oso gai interesgarria daukagu. Bueno, voy a continuar en herderas porque me parece que nos vamos a entender todas y todos mucho mejor. Como os decía, quería daros la bienvenida al primer encuentro virtual binacional que hemos organizado entre jóvenes de Ibagué y Vitoria-Gasteiz, y en el que vamos a abordar, en el marco del contexto actual, cómo se están sucediendo las acciones dentro de la reivindicación de la protesta social y el papel fundamental de las y los jóvenes en que estamos teniendo las mismas, desde una perspectiva intercultural en la que nos adentraremos en distintas realidades como la colombiana, la realidad saharaui y la realidad gasteiztarra. Disculpe. Continúo. Perdonen, es que al final... Bueno, tras estas intervenciones en las que contaremos con nuestras invitadas que presentaremos ahora, tendremos la oportunidad también de dirigirnos directamente a cada una de ellas, preguntar abiertamente sobre aquellas cuestiones que preocupan o que nos preocupan más bien a la población general, y además de aquellas cuestiones que vayan surgiendo a lo largo de esta actividad. Bueno, y para terminar con esta introducción, decir que este evento estará dirigido y moderado no solo por una servidora, Anaís, desde Gasteiz, sino que además cuento con mi compañera Angie Sosa, allá compañera comunicadora social, periodista, artista escénica y perteneciente al circuito cultural y juvenil de Ibagué. Angie Sosa. Angie, muy buenos días, buenas tardes desde aquí. Hola, buenas tardes allí, buenos días aquí a todos los que están conectados en este momento. Gracias a Maíz por la intervención, la introducción, y así como lo menciona a Maíz, el foco de este webinar es que podamos hacer un intercambio cultural y también en base a la situación de movilización tanto aquí como allá. Entonces, muchísimas gracias por el saludo. Un especial saludo también a todas las personas que están conectadas en este momento, eh, a todos los asistentes desde diferentes lugares y a los invitados. Y en primer lugar, y antes que nada, es importante decir que esta actividad es posible gracias al esfuerzo de la Fundación Yapaguaira, que también está con nosotros en este momento, aquí en Colombia, a su socia local, la Asociación Colombia Euskadi, y por supuesto, gracias también al Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz, que a través del proyecto del que hacemos parte, titulado Liderazgos Juveniles para la Transformación Social y Política en Ibagué y Vitoria-Gasteiz, tiene como objetivo formar, cualificar e impulsar el emprendimiento cultural en la juventud de Ibagué y Vitoria-Gasteiz. En ese sentido, también algo muy importante es que contamos con la presencia de las organizaciones que hacen parte de este circuito, de que estamos aquí manejando desde Ibagué y pues también desde Vitoria, pues digamos, desde Ibagué se encuentran organizaciones y colectivos artísticos como Liderazgo Juvenil para la Transformación Social, Casa du Lima, Magic Art, Enlace Sostenible, Parlantes, Andinos, la Fundación Germán Uribe, Probeta Teatro, Ohana, La de Colibrí, Contando Historia, Médula Teatro, Just Dan Cruyff, Didáctica, el colectivo artístico y literario Poesía a Oscuras, colectivo Pioneros, Zócalo, Taller y Café, Red Creativa para el Territorio, Fundación Cultural en Escena, el proyecto Títeres Derechos, entre otros. Sean todos bienvenidos. Este webinar es abierto, digamos que pueden ir participando, ir escribiendo en el chat si tienen alguna inquietud, alguna sugerencia o alguna pregunta, pues con mucho gusto también las atenderemos. Ah. No se escucha.
¿Ahora? Sí, ¿verdad? Ahora sí. Oh, disculpen. Sí, os decía que iniciamos ya la jornada acercándonos a las distintas realidades y para ahondar durante esta misma jornada sobre el proyecto tenemos la colaboración en primer lugar de Ricardo Alfonso Modesto Díaz. Ricardo, sociólogo, gestor cultural, gestor de la Fundación Culturarte, Memoria, Futuro y Trabajo Colectivo, presidente del Consejo Municipal de Cultura de Ibagué y consejero municipal de danza. Además, es miembro del Consejo Departamental de Danza del Tolima y trabaja de la mano de la maestra María Alejandra Carvajal en la compañía Chía Danza y Cuerpo Experimental de la ciudad de Ibagué. Además, es presidente de la Asociación Departamental de Danza Asodatol. Muy buenas tardes, muy buenos días allá, Ricardo. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias a los organizadores de este espacio y a todas las invitadas que estaremos aquí para participar el día de hoy. Para mí es un honor poder elevar la voz desde Colombia para poder contar la situación que está aconteciendo aquí en el país luego del escenario de paro de ya más de 58 días. Y esta intervención está dedicada a todos los muertos y caídos en el paro y a todos los desaparecidos que ha dejado este escenario tan tenso por el cual estamos atravesando en este momento. Por supuesto, nos unimos a esa dedicatoria. Desde aquí vamos a tener la oportunidad de comentar esto más a fondo. ¿Se me oye ahora sí, verdad? Sí, sí. Vale, vale, bien, pues seguimos. Muchísimas gracias, Ricardo, por todo esto. Me ha dejado un poco tocada. Bueno, algo muy importante es que en este espacio tendremos también tiempo para resolver las dudas, así que por favor queden atentos y si tienen dudas o preguntas pueden hacerlas al final o directamente en el chat, en el que vamos a estar bastante activos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, en segundo lugar, contamos con la participación ¿no? Contamos con la participación de Nejwa Hatriadou. Nejwa es estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la UPV, en la Universidad Pública Vasca, y además es presidenta de la asociación Barakaldo Sahara Salam. Salam aleikum, Nejwa, bienvenida a Arratsaldeon. Waalaikum salam. Arratsaldeon Euskal Herritik y buenos días a las personas desde Colombia. Me gustaría, si me permitís, hacer la presentación en euskera y en castellano. Así que, bueno, lehenik eta behin gustatuko litzaidake Baraka Salam elkartearen izenean eskerrak ematea gonbidapenagatik eta adieraztea gure babes osoa Kolonbiar herriari. Y como ya he dicho previamente en euskera, antes de comenzar me gustaría, en nombre de nuestra asociación Baraka Salam, expresar nuestra gratitud total por esta invitación y mostrar nuestro apoyo absoluto al pueblo colombiano. Por supuesto, también nos sumamos. Al final vamos a empezar a llorar antes de empezar. Nos sumamos a ello. Muchas gracias, Najwa, por acompañarnos el día de hoy, por ese saludo tan especial en su lengua. Muy bonito. Muchísimas gracias. También queremos contarles que tenemos una invitada más. Contamos con la presencia de Leire López de Munaín, trabajadora social, educadora para la transformación social y activista alavesa. Antes de darle la bienvenida y darle la palabra, pues recordamos que se van a establecer más adelante unos tiempos de intervención para responder cada pregunta, así que invitamos a que todos los asistentes hagan uso moderado de la palabra y del tiempo. Ahora sí quiero darle la bienvenida también muy especial a Leire. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, Arratsaldeon a todas y egunon a la gente de Colombia. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues encantada de conoceros a todos y espero que podamos tener una
una tarde muy interesante y que tengamos una buena conversación. Seguro, Leire, eso lo tendremos asegurado. Vale, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a hablar con las y los ponentes y las invitadas de manera individual, que nos puedan centrar un poquito más en la temática y en el país en el que nos vamos a concentrar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con nuestro invitado Ricardo Alfonso Modesto Díaz, que como os decía, él es sociólogo, gestor cultural. Ricardo, muchísimas gracias por participar en el encuentro. Muchas gracias. Y bueno, antes de darle paso, de dejar que se explaye, quiero que veamos un pequeño vídeo de presentación que vamos a introducir en cada uno de las y los invitados que tenemos esta tarde, que es gracias a las compañeras y compañeros de Enlace Sostenible. Dentro vídeo. Con Ricardo. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Siempre la multitud del pueblo. Nuestra misión se acentúa, la división continúa. Son como una grúa, todo lo controlan, todo se evalúa. Si lo licúas no saldrá nada importante. No es edificante ver cómo son de recalcitrantes normalmente. La vestimenta prende la mecha. Llevo trenzas, ropa ancha, sospecha y pa' la derecha. No importa si eres mujer o macho, no existe brecha, depende la fecha. Te tienen que quitar la cosecha y es que ya no respetan ni a la señora. Si no colaboras, la solución es devastadora. ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora. Matraquero aflora, perpetradora que los perfora. Se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo y no llevan video echándose plomo con todos los reos. Ya basta y respeten a los ciudadanos, sí, seres humanos que ustedes tratan como gusanos. Ya, paren de hacer maldad por ser la autoridad. Nos quieren controlar con su abuso de poder. Somos la juventud, no somos como tú. Bueno, como ya hemos visto y sabemos un poquito desde aquí que en Colombia se está viviendo, la verdad, una situación brutal, Ricardo, de violación de derechos fundamentales. Sabemos desde aquí también que lleváis desde el día 28 de abril en una situación de paro nacional, que es lo que aquí sería una greba orocorra, una huelga general, en el que las personas jóvenes habéis tenido un papel protagonista y decisivo, ¿verdad? Me gustaría, Ricardo, que nos contaras cuáles han sido, para empezar un poco así por encima, los motivos que han llevado a un país a esta situación de represión y violencia contra la sociedad. Discúlpame, pero antes, solo os lo recordaré a todas, antes recordaros que para esta exposición tenemos pues eso, 10, 15 minutitos, por eso de comprender el tiempo, que somos tres, y que después tendremos tiempo para profundizar un poco más. Como te decía, Ricardo, ¿cuáles han sido los motivos que han llevado a este país realmente a una situación tal? Bueno, primero que todo, muchas gracias por compartir el video. Este es el lugar de la resistencia que se ha convertido aquí en Ibagué. Porfa, ¿podrían fijar la cámara en la que tengo el vídeo? Estoy conectado en dos dispositivos. Listo. Bueno, entonces el escenario en el cual pues tú planteas, en el que estamos en este momento en una violación grave de derechos humanos, inicia el 28 de abril, pero hay que decir que es la fecha de inicio, pero no el contexto por el cual emerge todo este estallido social. La situación en Colombia últimamente ha venido siendo convertida en un ejercicio de inequidad, de violación de derechos humanos, de masacres a niños, a campesinos,
en todo el territorio nacional y que el día 28 de abril tomó un nuevo rumbo. Tomó un rumbo. ¿Ahí me escuchas mejor? Aló. Ricardo, yo te estoy escuchando bien. No te veo de momento, pero se escucha muy bien. Vale. Sí, pido porfa que si fijan en la otra pantalla en la que estoy, para que me puedan ver. Listo, entonces retomo. El 28 de abril de este año fue, digamos, el día donde detonó el descontento social, no solo de los jóvenes, sino de los campesinos, de los indígenas, de los camioneros, de los maestros, de los trabajadores del sector salud, porque en este momento el país está afrontando una crisis sin precedentes. Un gobierno que de alguna manera se ha encargado de hacer una metástasis de cada una de las inequidades en las cuales nosotros pues nos estamos abocando en la calle. Entonces el 28 de abril fue el día que nos convocó la movilización social para rechazar la reforma tributaria y la reforma a la salud, que luego del proceso de movilización fue retirada por parte del gobierno nacional. Pero con ello no es solo decir que nos movilizamos por la reforma, sino nos movilizamos por la violencia policial, por esa masacre que está siendo gestionada por parte del Estado, que se ha negado a escuchar a los jóvenes, a los y las jóvenes de todo el territorio nacional. Es para, digamos, el momento histórico del país importante señalar que los jóvenes son una expresión de ese malestar social por varios elementos que quiero resaltar. Primero, han abocado la calle en un ejercicio de resistencia porque nos están matando por ser jóvenes. Se ha criminalizado el hecho de ser joven en este país. Se dice que son vándalos, que son terroristas, es decir que solo el hecho de estar comprendido en un rango de edad se convirtió en un objetivo militar, tanto para el paramilitarismo de Estado como para las fuerzas militares. Entonces, los jóvenes están en las calles evidenciando desde el arte y la cultura, porque hay que decirlo también, que la movilización social en Colombia ha estado marcada fuertemente por la participación cultural de los jóvenes, los y las jóvenes, de los movimientos feministas, de los colectivos barriales, de todos esos procesos que han aflorado desde la diversidad y que han aflorado desde toda la multiplicidad de culturas que tenemos aquí en el país. Entonces, en ese escenario, hemos venido tomando las calles para levantar la voz y para decir, en un escenario complejo, que es, no solo queremos que seamos escuchados, sino queremos unas reformas profundas en el Estado. ¿Por qué? Si ustedes de alguna manera han podido ver, y aquí quiero hacer un paréntesis, estamos pasando por un momento de censura grave en el país. En las redes sociales ya no es posible circular el contenido de violación de derechos humanos que ha acontecido mayormente en Cali, Bogotá, que son, digamos, los epicentros en donde la violencia ha cobrado más vidas. Y en ese escenario, entonces, los jóvenes han tenido que tomarse las calles. Y como lo mostrábamos en el video, no solo entonces la censura está por parte de las pantallas, sino entonces los jóvenes han venido pintando las calles, han venido haciendo murales, han venido haciendo performance, han venido tomándoles con la danza. Es increíble también el ejercicio de creación desde la música, en donde también hemos tenido esa oportunidad de conectar esas fibras sensibles, en donde se alza la voz y se pone. Me tiene muy marcado un audio que salió desde Medellín, en donde dicen que hay ríos de sangre en la calle, ríos, llantos desesperados de una madre. No sé cómo eso los deja vivir, no sé cómo pueden dormir. Y me parece a mí que ese canto de esas mujeres es un canto muy valiente, que dice que los jóvenes queremos unas transformaciones radicales en el Estado. Entonces, a propósito de las transformaciones, esto ha abocado a lo siguiente, y es que en este momento el gobierno de Iván Duque tiene controlado
la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, todas las instituciones del Estado están siendo controladas por el gobierno. Es decir, que en otras palabras estamos en medio de una dictadura, la misma que ha negado las posibilidades de escucha y de participación de los jóvenes. Es decir, que cuando los jóvenes dicen que quieren unas transformaciones radicales, es que hay que devolverle la legitimidad a las instituciones para poder creer en un Estado democrático y poder plantear una salida concertada al conflicto. Este mismo gobierno se encargó de sepultar el proceso de paz que también ha cobrado la vida de muchos líderes sociales que se desmovilizaron y le apostaron a la paz y al diálogo y a la salida concertada a los conflictos. Entonces, estamos ante un gobierno que es sordo, que no ve y que no quiere escuchar. Y que nosotros, desde la resistencia, estamos diciendo que no nos vamos a retirar de las calles, que este es un momento en el cual el descontento nacional es muy grande. Hace poco salía en la última encuesta que hacían, en donde se evidencia que hay un 84% de desaprobación del presidente, es decir, que es un presidente que está hablando literalmente solo, que ha sacado políticas de criminalización, y hay que decirlo, una vez pasado el 28 de mayo, cuando cumplíamos el primer mes de paro, se agudizó la masacre, se agudizó la violencia. En todas las partes se dio la orden de hacer el levantamiento por parte de la policía, SMAT, SIJIN y demás instituciones del Estado que han estado encargadas de levantar los bloqueos, y que estos bloqueos se han hecho con una completa violación de derechos humanos. También hay que resaltar que incluso se le negó el ingreso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país, un hecho que agrava aún más la situación y que querían plantearle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que aquí no estaba pasando nada, que lo que estaba saliendo por las redes es mentiras, que los jóvenes están inventando farsas. Pero entonces también hay que decir que a hoy el último informe que tuve para revisar dice que tenemos 75 muertos en el país, en el marco del paro nacional. 75 muertos que son jóvenes, las y las jóvenes que han perdido la vida. Son personas que están en un rango entre los 20 años y los 37 años de edad. Es decir, que nos están matando la juventud, nos quieren silenciar la esperanza, nos quieren callar y no lo vamos a permitir. Disculpen hablar con tanto sentimiento, pero como lo decía, esta intervención es por los y las desaparecidas, por los y las decapitadas. Están apareciendo las personas que están siendo retenidas por el ESMAD y la policía, decapitadas. En Cali apareció la cabeza de un joven, que esto es algo que es detestable, que el mundo se entere que aquí están sucediendo una violación grave de derechos humanos y que nosotros, los y las jóvenes, queremos que el mundo se entere, que todos escuchen y que hagamos eco, porque estamos pidiendo cambios. No estamos pidiendo nada más, estamos pidiendo ser escuchados, estamos pidiendo oportunidades laborales. Aquí, el desempleo juvenil, particularmente en Ibagué, es una de las cifras más altas del país. Es decir, que está siendo un escenario en el cual está saliendo el capital humano, el talento humano capacitado. O sea, tampoco podemos decir que no hay profesionalización, que no hay jóvenes que están yendo a las universidades, que no hay procesos sociales, que no hay procesos culturales, que no hay formación de tejido social en las comunidades. Todo esto se hace de manera autónoma, porque el Estado no gira recursos para la cultura, es una inversión supremamente pequeña. Desde la pandemia hacia acá, tenemos la cultura sometida a todos los diferentes resoluciones y decretos que han venido saliendo, que nos han negado la posibilidad de retomar esos escenarios culturales que nos permite a nosotros expresar y conectar esas sensibilidades humanas a partir de cada una de las diferentes áreas artísticas. Entonces también decir que la movilización ha estado marcada por la danza, que ha estado marcada por la música, que ha estado marcada por el performance, que ha estado marcada por los colectivos grafiteros, que aquí, como lo van a ver en las imágenes que hemos compartido, se han tomado las calles, se han tomado los murales. En la imagen que están viendo también aparecen los jóvenes de la resistencia. Hay que decir que se ha abocado a la resistencia porque es que si no estamos unidos,
nos desaparecen más rápido. Entonces, por eso los jóvenes se han venido tomando como el portal de la resistencia en Suba, se han venido tomando los diferentes lugares en Cali, se han tomado los lugares como aquí la 60 en Ibagué, y en todo el país hay lugares de resistencia en donde se convocan y autoconvocan los jóvenes. Pero también hay que decir que no solo se convocan a la resistencia, que también se están generando espacios de asambleas populares, en donde se está proyectando un escenario horizontal en donde todos y todas tengamos la oportunidad de participar y que desde allí seamos capaces de construir esos escenarios que requiere el país para poder salir de una manera concertada a este escenario de violencia estatal. Entonces, en ese marco, también señalar que es importante declarar que nosotros como jóvenes hemos sido ese objetivo militar y la población más vulnerable, pero también hay que decir que los adultos mayores también han sido parte de la movilización, que las comunidades indígenas también han venido en minga a las capitales también a movilizarse y a decir que a ellos también los están matando, que a ellos también los están desapareciendo y que a ellos tampoco los quieren escuchar. También hay que decir que los sindicatos de trabajadores, de profesores, de camioneros también se han movilizado. Por eso hablamos de un paro nacional. Y un paro nacional que está a puertas de cumplir, a 3 días de cumplir los 2 meses de movilización. Es decir, que estamos en un momento de alta latencia del paro, porque se han menguado las movilizaciones en las calles, no porque los jóvenes no quieran marchar, sino porque nos están matando. Entonces, se ha traspolado la movilización a otras formas de protesta y en este momento hay un reflujo en la movilización que está implicando replantear la estrategia que quiere transformaciones radicales, transformaciones, y en esto, cuando digo radical, no me refiero a una revolución ni a que arda el Estado, sino a que de manera concertada retomemos la participación en la fiscalía y que se hagan procesos que garanticen las investigaciones de la violación de derechos humanos por parte de la policía y por parte de ese sector paramilitar que ha venido asesinando a la gente en las calles. También queremos que la Procuraduría sea un escenario que garantice las investigaciones dentro de las instituciones, porque decimos, es urgente e importante la reforma a la policía. La policía no puede seguir siendo una policía militar. No podemos seguir así. La policía está también para garantizar los derechos humanos. O sea, imagínense en el escenario tan grave en el que nos encontramos, que se supone que la policía y las instituciones son las que velan por los derechos y son los que están violentando los derechos. Entonces, también para señalar que han habido unos ríos de gente muy importantes. Por lo menos aquí tuvimos también una marcha carnaval que no solo le hablaba a la movilización social desde las falencias que hay por parte de la exigibilidad de derechos humanos, sino también por los derechos ambientales. Es un país que no quiere escuchar al movimiento ambiental. Somos uno de los países con mayor diversidad del planeta, biodiversidad del planeta, y que en este momento se están adelantando leyes del fracking que quiere montar esta explotación de hidrocarburos en los páramos que nos da el agua potable, en donde florece la vida. Es decir que, por eso cuando señalamos que nos quieren matar la esperanza, es porque nos quieren acabar en todas las esferas, en lo ambiental, en lo político, en lo cultural, en lo educativo, y no por señalar también un escenario grave que es el momento de la pandemia. Ha sido uno de los países que peor ha manejado la pandemia. Estamos en este momento en los picos más altos de la pandemia, ¿sí? Con una ocupación de las camas UCI grave, lo cual implica también señalar que el Estado no ha hecho la inversión necesaria para atender a la pandemia. Entonces estamos, por eso lo menciono, en un gobierno que tiene un 84% de desaprobación, lo cual es evidente en lo que estoy planteando. Y ya para concluir, entonces, resaltar lo que los jóvenes han venido haciendo valientemente desde la cultura. Si no hubiese sido por esa participación desde las diferentes áreas de la cultura, este paro hubiese tenido otras dinámicas. Pero seguimos resistiendo. El performance resiste, la danza resiste, la música resiste. Y aquí también reconocer, ya para concluir, la participación de los medios alternativos.
Si no hubiese sido posible por ellos, la violación de derechos humanos hubiese sido completamente silenciada, invisibilizada. Agradecer a todos esos valientes que están con las cámaras transmitiendo dentro de las movilizaciones, narrando de una manera honesta qué es lo que está pasando. Muchísimas gracias a todos y todas y pues de alguna manera decir que en Colombia nos están matando y que no nos negamos la posibilidad de pensar en un país diferente. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo Modesto por esta intervención tan directa, con tantos aportes, tantos datos realmente de este panorama, este contexto muy fuerte que se ve inmerso de violencia, un contexto político, social, de movilización, de censura. Gracias por brindar este contexto a nivel nacional y dar este panorama a todos de resistencia y también muy importante mencionar pues lo de las asambleas y los diálogos que surgen desde la ciudadanía para pues establecer estos diálogos horizontales desde donde es, desde la ciudadanía. Enseguida volvemos con Ricardo para tratar otras cuestiones que irán surgiendo. Ahora presentamos a nuestra siguiente ponente, pero antes de esto quiero decirle a las personas que están aquí pues pendientes de este webinar que tenemos también una pregunta para todos ustedes y es la siguiente. Piensen si esta es la última generación capaz de cambiar el mundo tal y como lo conocemos ahora. Piensen, y ahorita para que nos respondan si quieren y tengamos un diálogo fluido, si están preparados los jóvenes para liderar un cambio global y si vemos cerca un futuro sostenible que merezca ser vivido. Entonces, para que también ahorita pues tengamos una intervención por parte de ustedes. Ahora sí quiero presentar a, bueno, ya la presentamos, pero doy paso para la intervención de Nayua Hatri, quien es estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UPV en Euskadi. Y antes de, pues, de darle la palabra, también tenemos un video de presentación, el cual propongo que veamos en este momento. Damos paso al video antes de la intervención de Nayua. Hola. O vamos hablando y lo ponemos después. Sin problema. Ah, no, ahí va, ahí va. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Creo que este no es mi vídeo. Es el de Leire. Ya va, un minutico. Manifestación en Madrid para reclamar la libertad del Sáhara Occidental. Ondeando banderas saharauis, alrededor de 3.000 personas han marchado para reclamar una paz justa en la excolonia española y para pedir al gobierno español que asuma su responsabilidad histórica, jurídica y moral sobre lo que ocurre en este vasto territorio que Marruecos reclama como propio.
Gracias por el video. Este es un video que pues a todos pues nos da como una pequeña introducción sobre lo que nos va a contar Nayuba con más detalle. Ahora sí, muchísimas gracias Nayuba por estar aquí acompañándonos. Ahora sí, cuéntanos un poco más cuál es la situación y el contexto social y político que la ha llevado a esta movilización. Bueno, antes de comenzar contextualizando el conflicto saharaui, me gustaría mucho agradecer la intervención de Ricardo, ya que es duro de escuchar y es emotivo, pero es una realidad que debemos de escuchar todas las personas y desgraciadamente no llega hasta aquí. Y frente a eso añadir que cuando la política comienza a mirar solo por la oligarquía y la economía en vez del pueblo, la resistencia y la desobediencia civil no es solo legítima, sino que totalmente necesaria. Y bueno, pues ya comienzo con mi contextualización. El conflicto del Sáhara Occidental se remonta al año 75, pero previamente necesitamos entender qué sucede en África y en América y en Asia antes de este año. Previamente, como muchos sabemos, las potencias europeas deciden colonizar tierras de América, Asia y África para así conseguir el expolio de recursos naturales y mano de obra barata sin respetar ninguna cultura ya previamente aplicada ahí ni respetar ningún derecho humano. Este es el caso del Sáhara Occidental, que se convierte en colonia española. ¿Qué sucede para que el Sáhara Occidental deje de ser colonia española? En el año 1968, Naciones Unidas fomenta un proceso de descolonización de todas las colonias, pero el Estado español, para evitar descolonizar el Sáhara Occidental, ya que descubre las minas de fosfato más extensas de todo el mundo ahí en el Sáhara, decide convertir el Sáhara Occidental en provincia española, lo que significa que el Sáhara Occidental deja de ser una colonia para convertirse en una provincia, es decir, todos sus habitantes son total y completamente españoles. En el año 1973 se forma el Movimiento de Liberación del Pueblo Saharaui, un movimiento civil formado por jóvenes estudiantes paramilitar para combatir este colonialismo y posteriormente la creación de esta autonomía. El Estado español responde mediante represión, ya que nos encontramos en una dictadura franquista, y desaparece nuestro primer líder, que es Basiri. A día de hoy sigue sin saberse dónde está, y aprovecho para decir que el 9 de junio fue el aniversario de su desaparición. ¿Qué sucede en 1975? 2 años después de que se forme este movimiento de liberación, que España decide desentenderse de lo que está sucediendo en el Sáhara Occidental. Previamente, Marruecos, el país vecino del Sáhara, decide mostrar sus intenciones de ocupar nuestras tierras, de ocupar el Sáhara Occidental. Es apoyado por Francia y por Estados Unidos. ¿Qué supone que le apoyen Francia y Estados Unidos? Que hay que también no solo hacer un contexto de la zona, sino un contexto global. Es decir, nos encontramos en la Guerra Fría, en la que existe un bando comunista y un bando capitalista. Al Movimiento de Liberación Saharaui le apoya el bando comunista, no directamente, pero sí mediante otros aliados que tiene, como Argelia, mientras que a Marruecos le apoya el bando capitalista. Al final, gracias al apoyo de la CIA y Francia, Marruecos consigue invadir el Sáhara Occidental y España, como potencia administradora de iure, que a día de hoy se le reconoce así en Naciones Unidas, no solo permite que eso ocurra, sino que vende nuestras tierras a Marruecos y a Mauritania, otro país vecino. ¿Qué significa esto? Significa que en ningún momento se pregunta a nuestra población si tiene intención de ser un Estado independiente, si tiene intención de pertenecer al Estado español o si tiene intención de ser marroquí mauritano. A día de hoy, ese tratado hecho por parte de España en el año 1975 está declarado como nulo por Naciones Unidas. Por lo tanto, la ocupación de Marruecos en el Sáhara Occidental es totalmente ilegítima respecto a la legalidad internacional. Desgraciadamente, eso no se respeta de ninguna manera. Podemos ver cómo varias multinacionales son cómplices de la ocupación marroquí
en nuestro territorio traficando con nuestros recursos naturales, como son el pescado, ya que tenemos el banco de pesca más grande de todo el mundo, el fosfato, un mineral necesario en el día a día y que se trata, que al igual que el banco de pesca, se trata de las minas de fosfatos más grandes del mundo y ahora mismo Estados Unidos se encuentra buscando petróleo. ¿Qué sucede aquí? Yo creo que sucede lo mismo que en Colombia. Existe una política de neocolonialismo y neoliberalismo que se está imponiendo en los estados africanos, americanos, asiáticos no tanto, pero se podría decir que en algunos sí, en los que se prioriza la economía frente a los derechos humanos de las personas, ya que nuestro pueblo lleva 46 años en el exilio, es decir, yo soy la cuarta generación que nunca ha visto mi país. Jamás he visto mi país, tengo prohibido viajar al Sáhara Occidental porque mis padres son activistas y en caso de que viaje, peligro, mi vida peligra. Y así es también el caso de mi tía, por ejemplo, que mi tía vive en el Sáhara Occidental y no puedo estar en contacto con ella, no puedo hablar con ella por teléfono porque ella nos lo pide a mi familia y a mí, ya que tiene miedo de que le suceda algo. Y por eso ahora mismo nuestra población, la población saharaui, se encuentra dividida de tres maneras. Una, la población de los territorios ocupados, que es la que peor lo está pasando. Dos, la población de la diáspora, que seríamos nosotros y nosotras, la generación que son hijos e hijas de inmigrantes que han nacido en Europa, América, Asia, en otros países. Y por último, la población de los campamentos de refugiados saharauis. Porque en el año 75 toda nuestra población se vio obligada a refugiarse en mitad del desierto más inhóspito del mundo, donde no tenemos ni agua corriente ni electricidad. ¿Qué solución le intentó dar Naciones Unidas a esto? En el año 1975, después de la invasión marroquí mauritana, estalló una guerra entre Marruecos, Mauritania y el gobierno saharaui, ya que el Frente Polisario, el Frente de Liberación del Sáhara, formó un gobierno en el exilio. ¿Cómo terminó esta guerra? Mauritania al final terminó retirándose, ya que no se veía capaz de mantener una guerra, y Naciones Unidas propuso un referéndum de autodeterminación, ya que nuestro pueblo jamás se había visto en ese referéndum. Marruecos aceptó esa paz, pero intentó hacer alguna que otra trampa. Es decir, Naciones Unidas ofreció un censo en el que los habitantes saharauis podrían votar si querían pertenecer a un Estado marroquí o ser un Estado independiente, y lo que hizo Marruecos fue regalar la nacionalidad saharaui a habitantes marroquíes para que votasen que sí querían pertenecer a un Estado marroquí. Este referéndum se prometió para el año 92 a cambio de que parásemos la guerra. Esto es muy importante. Hoy, no sé qué día es concretamente, a 25 de junio de 2021 este referéndum no se ha cumplido. Por lo que el pueblo saharaui, el 13 de noviembre de 2020, decide volver a la guerra. ¿Por qué decide volver a la guerra? Porque sí, existe un tratado de paz, pero por un lado no se cumple la promesa del referéndum y por otro lado están asesinando diariamente, día sí y día también, haciendo desaparecer a personas saharauis, a civiles en los territorios ocupados, están agrediendo sexualmente a mujeres. Ahora mismo tenemos el caso de Sultana Haya, que es una mujer activista de los territorios ocupados, y nos cuenta cómo ella ha sido sexualmente agredida, y el hecho de admitir que una mujer ha sido sexualmente agredida en un contexto islámico ya de por sí es duro. Entonces, estas cosas no llegan a día de hoy, no llegan, y es una triste realidad. Al igual que lo que ocurre en Colombia, están haciendo desaparecer a personas, están asesinándolas, y no nos llega la información. Si realmente no buscas tú mediante redes sociales, si no te quieres informar, si no quieres entender lo que ocurre, no vas a descubrir nada. Y así es como buscan que las personas no seamos conscientes de las desigualdades sociales que existen en todo el mundo. Y bueno, por último también, aparte de mencionar lo que ocurre en los territorios ocupados, también me gustaría mencionar la resistencia que existe dentro de nuestra juventud, porque como yo ya bien he dicho, soy la cuarta generación que no he visto nunca mi país, la cuarta generación. Mis abuelos y abuelas combatieron en la guerra, mi madre perteneció al grupo de canto nacional del Sáhara Occidental, al grupo revolucionario de canto, mi padre militó en el Frente Polisario
Y yo creo que una vez más es admirable y yo desde luego me siento orgullosa de que exista una resistencia dentro de la juventud, es decir, que la juventud esté politizada, que se implique en las desigualdades, que no busque simplemente el mantenerse al margen hasta que algo se arregle, sino que busque cambiar lo que realmente ocurre. Y también por ese lado felicitar a la juventud colombiana, ¿no? Y pues una vez más, como ya he dicho en el inicio, mi apoyo total a vuestra causa y a vuestra lucha, porque hasta que no exista un mundo libre, nadie será libre. No sé quién va, si Angie o yo. Bueno, solo decir que suscribo cada palabra. Nesva, eres una oradora estupenda, pero es que además, yo creo, desde mi punto de vista, nos ha llegado a todos, lo hemos entendido muy, muy bien. Perdona, ahora sí que le paso a mi compañera, lo siento. ¿Sí? No, pues muchísimas gracias también a Nayua por este contexto y esta situación social desde su territorio, que pues, digamos, así como ustedes escuchan lo que sucede acá en Colombia, nosotros escuchamos lo que sucede allá y darse cuenta que las movilizaciones son en diferentes territorios también es algo muy interesante y que estas situaciones políticas no solo afectan un territorio, sino que trascienden los territorios. Finalmente, no por ello menos importante, también quiero dar el paso a Leire López de Munain y agradecer su disposición y participación en este encuentro. Pero antes de darle el paso, también tenemos un video que se preparó para que pues dé como una pequeña intro a su intervención. Entonces, este video pues nos va a dar algunas pinceladas y posteriormente ella nos dará un contexto un poco más amplio. Viviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien no ponga muerte sobreviviendo.
Bueno, hola, buenas tardes, buenos días. Bueno, en primer lugar, pues dar las gracias por las dos emotivas intervenciones y me uno a lo que dice mi compañera Nayua, que hasta que todos los pueblos no sean libres, ninguno lo será. Y realmente, por la experiencia pues de tanto de viajes que he podido realizar, incluso de lecturas, pues es verdad que hay muchísimos pueblos pues, que están sufriendo este tipo de opresiones, sobre todo por diferentes grupos o etnias que a veces igual son más pequeñas, desconocidas, y los medios de comunicación pues nunca las muestran, ¿no? Entonces hay muchas luchas en el mundo que realmente desconocemos. O sea, que igual hay algunas que sí que se conocen más pues porque han sido más sonadas, pero hay miles de luchas que están totalmente silenciadas y que ahora mismo no podríamos enumerar cada una de las que están actualmente en el mundo. Lo siento, estoy muy nerviosa. Pero bueno, mi intervención pues va a estar más dirigida sobre todo a los movimientos sociales pues, que tenemos en Álava, bueno, en Euskadi, sobre todo en Álava, en Vitoria. Y yo sí que quería remontar un poco a los 80 porque, bueno, me parece muy interesante empezar a contar desde ese momento, pues porque después de todo lo que fue la época del franquismo en España, que pues el País Vasco estuvo sobre todo muy oprimido. Incluso aquí, bueno, como ya sabéis, creo que muchos de ustedes, que aquí se habla un idioma que se llama euskera y aquí pues hay pues una cultura, este fue un pueblo pues muy antiguo y durante esa época pues se reprimió muchísimo. Entonces, a partir de los años 80 fue cuando el pueblo quiso cambiar, quiso eliminar pues toda esa represión que había y bueno, y que se quería seguir manteniendo de alguna forma pues con otros actores, pero que querían seguir perpetuando pues ese tipo de, bueno, de democracia, bueno, o dictadura. Pues hubo mucha gente que en los años 80, bueno, empezó también el grupo, bueno, ya empezó anteriormente el grupo armado ETA, no sé si lo conocéis, y bueno, pues fue un movimiento que ahora no nos vamos a adentrar porque solamente con la pequeña intervención que tenemos pues tampoco da para explicar igual todo el contexto, pero a partir de esa época pues cómo los movimientos sociales empezaron a manifestarse y de alguna forma también qué medios tenían pues para llegar a la gente, ¿no? Hoy en día pues tenemos igual más internet o tenemos otros medios. En aquella época fue súper importante todo lo que tuvo que ver con cartelería, pegatinas, grafitis, o bueno, más que grafitis, digamos que pintadas, ¿no? De cómo los mensajes llegaban a la gente de esta manera. Y una de las cosas que, bueno, y las radios alternativas. Hay una radio que a día de hoy todavía sigue en funcionamiento en Vitoria, que se llama La Bedi, y fue de esa época. Y, hijo, pues la importancia, ¿no? Lo que decían pues en los textos que he estado leyendo, pues sobre todo enfatizaban que no importaba tanto la forma, sino el mensaje. O sea, que eran radios muy alternativas, que la calidad de lo que era la emisión no era la mejor, pero sí emitían el mensaje, que era lo importante, para llegar a la gente. Y, por ejemplo, los papeles, la cartelería, que sí, pues yo creo que luego Amaís os la puede hacer llegar igual a la gente que le interese a través del email, cómo habían unos, pues eso, ¿no? Pegatinas muy simples, pero con mensajes muy claros y que gracias a ese tipo de pegatinas que las podías encontrar pues en cualquier puerta de un baño pegada o en cualquier sitio, ¿no? Pero la importancia que tenía sobre todo para movilizar a la gente y los mensajes tan claros que tenían, ¿no? Pues como muchas eran, por ejemplo, pues feministas, toda la reivindicación para el aborto pues en una época, ¿no? En el que justo habían salido pues de una dictadura. Entonces, cómo llegaban pues a la gente, ¿no? Esos mensajes. O, por ejemplo, todo el movimiento de antinuclear que hubo aquí, que luego sí que igual os puedo explicar un poquito más, pero cómo se movilizó la gente y cómo se unió para evitar hacer, por ejemplo, aquí una central nuclear. O sea, bueno, varias, pero sobre todo una en Lemóniz, que es donde vive Nayua, más o menos cerca, de cómo pudieron... Eres de Vizcaya, ¿no? Sí, Ah, no. Ah, pensaba que sí. Bueno, pues lo siento, no es de ahí. De cómo pudieron paralizar dicha central
Y bueno, y también, bueno, ya os pasaré las imágenes porque sí que son, o sea, son muy simples, pero muy interesantes para analizar. Y bueno, un poquito así sobre los movimientos, también como decía mi compañero en tema del fracking, aquí también gracias a que ha habido una fuerza muy grande de grupos en contra del fracking, se ha podido evitar, o bueno, entre comillas, por lo menos paralizar o que lo estudien o que vean otras alternativas, porque sí que Álava, nuestra provincia, era un territorio que querían extraer gas de esta forma y pues ha habido una resistencia muy grande por parte de muchos colectivos. Y, por ejemplo, pues sí que a veces estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Yo creo que en algunos de estos movimientos sociales era tan importante la lucha, o sea, lo que se quería conseguir, que se unían todos los colectivos, mayores, jóvenes, niños y de todo. Y así un poquito, pues, otra de las cosas también en el movimiento ecologista es bueno, un grupo también que se creó que desde los años 80 hasta el día de hoy, que tenemos, que se llama X a día de hoy, pero antes era Guski. Y también pues todo lo que se trabajó, ¿no? Pues sobre todo una de las cosas más importantes fue en torno a todo lo relacionado con la energía nuclear. Luego también aquí ha habido también muchos movimientos antimilitaristas, sobre todo pues para conseguir que la gente no tuviese que ir a pagar el servicio militar, que también pues fue gracias a la resistencia de esa gente que se planteó en un momento que, pues, que no querían hacer eso y que se negaron y que fueron reprimidos y castigados porque eso era ilegal hacerlo, pues también gracias a esta gente, pues a esta gente insumisa, pues ha sido otro gran avance. Luego también están los movimientos sociales para los desahucios, pues porque aquí después, debido a la crisis socioeconómica que hemos estado viviendo y que estamos viviendo, pues ha habido muchos desahucios. Mucha gente ha perdido la vida pues porque se ha suicidado. Digamos que de alguna forma han sido asesinatos del Estado, ¿no? De gente que han sacado de sus casas y que no han podido negociar para nada pues con el banco lo que les estaba sucediendo, ¿no? Pues porque habían perdido el trabajo, incluso era gente que estaba trabajando y que no estaba recibiendo un salario, pues porque las fábricas habían dejado de pagar, entonces ellos mismos, o sea, estaban ellos en el problema pues sin poder hacer nada. Pues también hay un grupo de Stop Desahucios, que también es un movimiento social muy potente a nivel de todo, por lo menos de todo Euskal Herria. Luego, otra de las cosas también importantes de aquí serían los movimientos ocupas, que se ha visto en el vídeo, que yo creo que es para recalcar de Vitoria, el barrio de Recaleor, que ha sido pues una de las imágenes que se ha visto, que estaban en un tejado con unas bengalas, pues es uno de los barrios ocupas más grandes de España y están muy organizados, tienen un proyecto muy interesante, hay muchas casas, hay mucha gente, bueno, bastante gente viviendo, sí que han estado muy perseguidos por el ayuntamiento porque esas viviendas pues las querían quitar, o sea, las querían tirar y querían hacer allí pues una zona residencial. Entonces, bueno, pues toda la resistencia que hubo por parte de la gente que vivía en el barrio, incluso de la gente de otros movimientos sociales que se unieron a la causa y apoyaron para que esta gente no pudiese salir o no tuviese que ser expulsada. Y una de las cosas que quería recalcar de esto, de este proyecto, que aparte que me parece muy interesante, que siempre se autogestiona y que además pues tiene un montón de actividades dirigidas a todo lo que es a toda la ciudadanía, pues aparte de o sea, para la juventud y para toda la ciudadanía. Y lo que me parece muy interesante de dicho proyecto es que, por ejemplo, cuando hubo este problema que incluso les cortaron el agua, la luz, o sea, ya estaban ya pues para sacarlos, ¿no? La gente, o sea, los movimientos sociales, incluso la gente se unió tanto a la causa y además mucha gente donó dinero incluso para que pusiesen placas solares para poder seguir viviendo en dicho lugar. Entonces me parece que es muy interesante, ¿no? De cómo un proyecto ocupa que esté apoyado pues por gente, población
común más todos los movimientos sociales, pues me parece como muy interesante. Y luego pues tendríamos también el 15M, no sé si lo llegasteis a conocer desde Colombia, pues el movimiento que se hizo hace unos años y que luego pues así como algo para recalcar era que era muy asambleario, que también, pues eso me parece muy interesante, ¿no? Que se juntase gente que teóricamente la única ideología o la única cosa que querían hacer era, o que se quería hacer era un cambio de la sociedad, pues que se juntasen y que no importase tanto de la ideología política o cosas así, sino la idea era cambiar y pues, romper con el sistema que había hasta el momento. Luego, otra de las cosas así muy interesantes que también se ha visto en el vídeo son los movimientos de estudiantes. Pues dentro de los movimientos de estudiantes podríamos decir que la organización, ¿no? Lo bien perdón, lo bien organizados que están y pues eso, ¿no? Como de lo que sería de ahí, toda la autogestión que hay, incluso organizando pues eventos, participando en eventos pues en fiestas de Vitoria, por ejemplo, para poder autofinanciarse, también pues toda la lucha que están haciendo por los derechos y bueno, veo así el dedito, así que yo creo que ya es momento de que vaya terminando. Lo que sí que me parece otra cosa, y ya voy terminando, que también es muy significativa, es que aquí una de las, sobre todo en esta zona de Vitoria y la Llanada Alavesa, es cómo se ha querido construir o cómo se ha querido pues cambiar un poco o bueno, no sé cómo ya decirlo, pero a través de la música punk en los años 80, que es algo como muy simbólico de todos los grupos de música que habían aquí, pues que eran bastante, bueno, muy antisistema, entonces pues como eran también una forma de luchar, ¿no? De lucha y de mandar mensajes nuevos. Y entre pues, los grupos más conocidos que había aquí era la Polla Records, que supongo que lo conoceréis todas y todos, y pues no sé, era, o sea, me parece que pues que era una forma de lucha muy interesante pues a través de, pues digamos, del arte, ¿no? Y a día de hoy se sigue manteniendo porque en esta zona hay mucha cultura punk. Y yo creo que de momento paro, que si no, no va a haber tiempo para los demás. Gracias. Y bueno, una cosita más. Si alguien quiere lo de las imágenes y así, pues le decís a Maíz y os las hago llegar. Y gracias. Leire, también muchísimas gracias realmente por contar el contexto de su territorio, así como lo han hecho los demás ponentes. Muy importante también que todos tengamos este conocimiento y pues que a viva voz suya pues lo podamos entender y llegue hacia nosotros. Llegamos al siguiente bloque de este encuentro. Entonces, en este momento tenemos la oportunidad de iniciar como un intercambio de preguntas entre nuestros compañeros y compañeras. Estas preguntas han ido surgiendo por parte de los ponentes a lo largo de la actividad y comenzamos con la primera pregunta. Esta pregunta es para Ricardo Modesto. Em, recordar que estamos de tiempo, recordar pues el uso de la palabra y el tiempo, más o menos unos 3, 4 o 5 minuticos para responder. Y la pregunta es, ¿cree que hay una deuda histórica por el incumplimiento de acuerdos nacionales en Colombia? Bueno, primero que todo, gracias a las dos compañeras ponentes. Son unas realidades que de alguna manera señalan que el mundo está exigiendo cambios, cambios para quitarnos el sistema neoliberal, cambios que nos devuelvan la libertad, como lo mencionabas tú, y cambios que nos devuelvan la oportunidad de participación a los jóvenes, que se nos ha arrebatado de todos los espacios políticos. Con respecto a la deuda histórica, mencionar que, claro que sí, hay una deuda histórica no solo en el marco del paro aquí en Colombia, sino hay una deuda histórica con las comunidades indígenas con las cuales han firmado acuerdos y no les han cumplido, con los camioneros, con los campesinos, con el movimiento estudiantil que tuvo un paro muy fuerte en el 2019, se firmó un acuerdo y a la fecha no se han cumplido ninguno de los enunciados allí acordados.
Uno de los más graves es la falta de cumplimiento del acuerdo de paz, que nos marcaba un rumbo muy diferente. No estaríamos pasando por esta situación si se cumplieran la reforma rural integral, si se cumplieran algunos de los aspectos que están marcados allí en esas líneas gruesas. Entonces, pues evidentemente por eso mencionaba que estamos en un ejercicio de ilegitimidad por parte del gobierno, porque no es que no se haya hecho un escenario previo a este paro nacional de poder concertar o buscar una salida negociada al conflicto y a los diferentes conflictos. El asunto es que sí se ha hecho, pero se ha faltado la palabra y el cumplimiento por parte del gobierno. Entonces, pues esto de alguna manera exacerba un poco más el extremismo en este momento del paro, pues porque no hay una posibilidad, no hay una puerta abierta creíble para sentarnos en una mesa y decir, listo, el paro quiere tales y tales puntos, queremos estas reivindicaciones puntuales, pero pues sabemos que no se van a cumplir. Digamos, una de las más urgentes en este momento es el acuerdo que se estaba buscando entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno, que tenía que ver con eh, las garantías a la protesta y la reforma de la policía. Y el gobierno de manera autónoma prefirió sacarlo. Entonces sí tenemos una deuda histórica bastante grave acá en el país. Creo que me toca. Gracias. Micrófono, sí. Disculpen, vamos a ir agilizando un poquito todo. Voy a hacerle la misma pregunta a Nejwa. Nejwa, ¿tú consideras, desde tu punto de vista, que el gobierno español y el gobierno, sobre todo el gobierno español, tiene alguna deuda histórica con el pueblo saharaui, o consideras que son otros factores los que intervienen? Considero que existen muchos factores dentro de este conflicto, pero que dentro de uno de ellos sí que está el Estado español. Como antes he mencionado, el Estado español eh, es potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, o sea, sigue siendo a día de hoy por Naciones Unidas reconocida como tal. ¿Qué quiere decir que sea potencia administradora de iure? Que no es de facto, es decir, ahora mismo no se encuentra en esa tierra, pero su administración y descolonización sigue estando pendiente por parte del Estado español. Por lo tanto, yo considero que sí. Por otro lado, otros factores que pueden haber, como ya he mencionado antes, es el expolio de recursos naturales, ya que el Estado español sigue comprando arena, fosfato, pescado al Estado marroquí, sabiendo que eso es ilegal porque está ilegalmente reconocido por Naciones Unidas, y la Unión Europea sigue haciendo tratos económicos eh, con Marruecos en el territorio saharaui. Por lo tanto, sí, la responsabilidad histórica del Estado español es uno de los factores, pero también lo es el expolio y venta de nuestros recursos naturales. Y por último, también me gustaría mencionar que otro de los factores a los que menos importancia se le da, pero también tiene gran peso, es el miedo que Europa le tiene a las personas migradas. Es decir, el Estado marroquí utiliza las vidas de personas que huyen de la guerra y de la miseria para así chantajear de alguna manera al Estado español y a Europa. Y yo diría que principalmente por esas tres razones, de manera muy resumida, nos encontramos así. Gracias a Ricardo y a Najua por sus respuestas. Discúlpame si no sé si estoy pronunciando bien Najua. Desde ayer estoy pensando en eso. Muchas gracias. Em, Continuamos. La siguiente pregunta es también para Ricardo y es, según su experiencia, ¿cuál es el papel de los jóvenes en el paro nacional visto en perspectiva desde una posible solución? Aló, ¿me escuchan? Sí, Ali. El, pues desde donde yo lo veo, es vital la oportunidad que tiene que generarse de escucha a todas las propuestas que están saliendo de las regiones,
aclarar que el país está dividido por algunas regiones muy diferentes las unas a las otras y que cada uno de ellos tiene unas realidades políticas, socioculturales, ambientales particulares y que al no escucharse pues estas propuestas que están saliendo gestadas desde los territorios implica pues que de alguna manera no haya una posibilidad de una salida concertada a esta situación. Y es imperante que se creen espacios de escuchas también a los jóvenes, así como este que agradezco nuevamente el espacio a nivel internacional, que haga eco a cada una de esas propuestas que se tienen desde los territorios. Porque de alguna manera lo que hemos visto es que los gobernantes actuales gobiernan en contra de esas oportunidades para los jóvenes, de esa posibilidad de una vida digna, de un trabajo digno, de una salud digna, de una educación para todos y todas. Entonces, los jóvenes tienen un papel fundamental. Primero, como lo mencionaba la compañera desde España, como desde el 15M, que lo hicieron también los jóvenes, que es un ejercicio de politizarse, de organizarse y de hacer fuerza dentro de la estructura del gobierno, dentro de las posibilidades que la democracia lo permite. Y pues allí evidentemente tendríamos un cambio muy importante frente a la concepción de país, a la concepción de comunidad, a la concepción de un rumbo diferente. Entonces, considero que es vital que los jóvenes se empoderen, que asistan a las asambleas, que reúnan sus espacios comunitarios, que se organicen en colectivos, que se organicen en espacios de intervención social, barrial, popular, que permitan de alguna manera solidificar esas propuestas en un escenario político y programático a una idea de país. Pues perfecto, Ricardo. Y bueno, vamos a ir finalizando, pero antes de ello yo quería hacer una pregunta. Directa a Netva, porque bueno, el bloqueo mediático al respecto es unánime. Entonces me gustaría hacerte directamente la pregunta, ¿cuál es la situación real, la actual, la de las personas saharauis en los territorios ocupados? Si puedes contarnos un poquito acerca de esta situación humanitaria que nos haya dicho, ya hemos hablado de los, casi siempre nos hablan de los campamentos. A mí me gustaría, si puedes, en un minutito, hablarnos un poquito sobre esto. Y bueno, agradezco mucho la pregunta ya que es necesaria y voy a intentar ser breve. Ahora mismo la situación de los territorios ocupados es mucho peor de lo que era hace un año, ya que se ha empezado una doble guerra. ¿Por qué es una doble guerra? Porque existe una guerra en el frente, es decir, la guerra del ejército militar marroquí frente al ejército militar saharaui, pero luego está la guerra de los territorios ocupados, que es la policía militar marroquí frente a civiles saharauis. Y dentro de estos civiles entran personas de cualquier identidad, edad y género. Yo conozco a personas que me han contado cómo han visto que sus hermanos pequeños de 6 años han sido sexualmente agredidos por la policía marroquí frente a ellos simplemente para ver su reacción. Y como ya he explicado antes, este tipo de situaciones en un contexto islámico son bastante humillantes, por lo que a la gente le cuesta mucho admitirlo. Por otro lado, tenemos la prohibición de nuestra propia lengua, la prohibición de nuestra vestimenta, y me gustaría mencionar mucho un caso concreto para que se entienda bien lo que está ocurriendo, y es el caso de un chaval de 16 años que en el 2010, simplemente por decir que era saharaui, él iba en un autobús y que no era marroquí, él iba en un autobús, la policía marroquí le ordenó a bajarse el autobús, a tumbarse en el suelo y ordenó al chofer del autobús arrancar y volver hacia atrás sobre él una y otra vez. Por lo tanto, estos son realidades que ocurren, son atrocidades, pero ocurren diariamente y el gobierno marroquí tiene el poder de crear un bloqueo mediático frente a ello. Bueno, Angie, no sé cómo ves tú las cosas desde allí. Hemos llegado al fin. Netva, me has dejado un poco... Bueno, imagíname. En realidad no sé qué decir ahora mismo porque... sí, bueno... Perdona, es que intento estar a toda la vez, pero
Estamos terminando ya y me has dejado un poco impactada con esta última noticia. Sí, comentábamos que queríamos dejar un tiempo abierto a las personas que nos escuchan. Se nos ha hecho la hora ya, pero me parece que ha habido también pues un sondeo, ¿no? Estamos viendo aquí ahora en el chat también. Nos preguntaban también un poquito, bueno, comentaban también los motivos globales y las luchas unidas por la juventud y el arte que nos comentaba Rodrigo. Andrea también hacía su aporte. Desde aquí tenemos, si queréis, podemos darle paso a un par de preguntas que tenemos por ahí y continuamos o terminamos o como buenamente podamos. Bueno, pues igual empezamos como unos 10 minuticos después, entonces, pues igual sí me parecería muy interesante que le hagamos una pregunta a Leire y después, si están de acuerdo, hacemos la ronda de preguntas de las personas asistentes porque ya hay como 3 preguntas que ellos le quieren hacer a los ponentes, entonces no sé si están de acuerdo, porque hay una pregunta para Leire también. ¿Sí? ¿La lanzo? Entonces, es la siguiente. Desde su experiencia en Euskadi, ¿cuál cree que son los movimientos o reivindicaciones más vulnerados en la actualidad o cuáles han podido ser históricamente más vulnerados por parte del gobierno o las instituciones? Pues los más vulnerables, en mi opinión, para mí serían sobre todo, por un lado, los colectivos juveniles de izquierdas, sobre todo los que tienen como lengua el euskera, eso por un lado. Bueno, muchos de ellos, sobre todo esos colectivos, si están asociados al movimiento estudiantil o a las juventudes más socialistas, han sido ilegalizados, han sido encarcelados un montón de veces. De hecho, en el vídeo, una de las últimas imágenes que se ve que están resistiendo y que están sentados y los están sacando era porque querían encarcelar a alguno de estos jóvenes y la gente hacía cadenas humanas para que no se llevasen a los jóvenes, y son uno de los colectivos que históricamente y a día de hoy más vulnerados. Luego, por otro lado, también estarían los grupos internacionalistas, pues grupos que apoyan causas políticas de otros países, entonces ellos también están bastante vulnerados. Luego, por otro lado, también colectivos de otras etnias, por ejemplo, la gitana también, o sea, están bastante silenciados y vulnerados aquí. Los grupos de mujeres, los grupos feministas, de alguna forma también, y los ecologistas, antimilitaristas y de alguna, ellos también. Y no sé si se me olvida alguno. Ah, sí, perdón. Y el de los inmigrantes. Estaba haciendo así un listado y sí, también. O sea, al final, todas las cosas que no entran dentro de, pues, por decirlo, hombre blanco europeo, está vulnerado. O sea, siempre es como eso es la base y a partir de ahí, pues todo lo que no encaje dentro de ese perfil, de alguna forma tiene una vulneración grande. Y bueno, ya. Muchas Vale, pues gracias, Leire. Ah, sigue, Ama. perdóname la vida, Angie, que es que al final nos tapamos la una y la otra y es lo que no queríamos. Nada, yo solo quería decir que vamos a finalizar ya. Se nos ha hecho, siempre pensamos que nos vamos a quedar cortos y al final, fíjate, necesitamos más tiempo. Para finalizar esta primera webinar, vamos a dar paso ya a 3 preguntas que nos han, o preguntas y aportes que nos han hecho desde el chat y de manera privada. Voy a dar ya la palabra, daremos a Fundación Germán Uribe, después hablaremos con alguien que se llama Miguel y terminaremos con Garasi, que desde aquí, desde Gasteiz. ¿Vale? Insisto, un minutito, por favor, porque tenemos poco tiempo. A mí me encanta charlar, pero en este momento tenemos poquito tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, creo que doy paso a Fundación Germán Uribe. ¿Puede ser? Hola, muy buenos días. No sé si me están escuchando bien. Le oímos perfectamente. Vale, gracias.
Mi pregunta va a todos los panelistas, en especial a Ley, a Nayu, a Maíz, eh, sobre cuál es la mirada, cuál es la postura que ustedes tienen frente al papel de las artes y si creen que es importante en los procesos de reconciliación en medio y en marco de, pues, de todos estos conflictos que se gestan, tanto allí en el País Vasco como de pronto, pues también, ¿qué mensaje ustedes les darían a los jóvenes de acá de Colombia frente a estas expresiones artísticas que se buscan como medio para generar conciencia y para llegar a esta reconciliación? O sea, la visión, ¿cuál es la visión de ustedes frente a los procesos artísticos y qué mensaje nos darían a nosotros los jóvenes que estamos acá en Colombia tratando de resistir por medio de las artes y la cultura? Muchísimas gracias a Fundación Germán Uribe por la pregunta. Os voy a pedir a las y los panelistas que por favor me responda una persona, si puede ser, quien quiera levante la mano y pueda responder. Y así nos da tiempo a tener una para cada uno. ¿Os parece bien? Yo te contesto brevemente. Pues yo creo que el arte como expresión artística de siempre ha sido la mejor herramienta para manifestar cualquier expresión o cualquier pensamiento. Entonces creo que, como dice el refrán, una imagen vale más que 1000 palabras. Creo que es una forma de llegar a las conciencias y que además muchas veces eso queda para siempre, ¿no? O sea, como lo que yo hablaba de la cartelería y demás, cómo a través de eso se llegó en su momento a mucha gente y a día de hoy tú ves esas imágenes y te transportan a ese momento, a esa lucha, igual que no he llegado a hablar de eso, sobre el muralismo en Vitoria, pero también, ¿no?, de cómo en Vitoria hay muchos murales y entre ellos pues hay, bueno, pues de muchas reivindicaciones, incluso los grafitis mismamente, las pintadas, cualquier cosa, la danza, la música, el arte, los cuadros, el cuadro mismamente de Picasso, sí, o cómo a través del arte se ha podido plasmar muchos momentos de la historia y muchas luchas. Y no me enrollo más, pero bueno, no sé si se me ha entendido. Se te ha entendido perfectamente, Leire, y cuando no. Muchas gracias, de verdad, por tu intervención. Quería dar paso ahora a Miguel para que nos... Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy complacido de haber escuchado esto. Es un motivo de orgullo escuchar esa resistencia que tienen los jóvenes alrededor del mundo en sus diferentes conflictos y causas que tienen. Mi pregunta va un poco encauzada más en el marco del no al conflicto armado, porque entendemos que las luchas que llevamos pues no están al alcance de la guerra que patrocinan los estados con sus armas y con sus ideas de guerra. Entonces quería preguntarle a los panelistas, desde la postura de un joven, qué ideas o qué situaciones puede gestarse dentro del conflicto para no recaer en esa guerra que a veces busca el Estado, ¿no? Como que el joven también ataque para justificar las barbaries. No sé si queda clara mi pregunta. Yo se la pasaría a Nejwa más, sobre todo por el contexto histórico en el que nos movemos, si ella quiere y si los demás también aceptan. Sin problema, no sé si alguien quiere responderla. No, vale, os pido disculpas, no sé si veréis a mi gata por aquí, está paseando. Hay ama. Tranquila, no te preocupes, sabemos lo que es tener gatos muchos. Sí, Nejwa, cuando quieras. Bueno, yo creo que a la hora de analizar este tipo de guerras en el que, como bien hemos escuchado, se criminaliza a los jóvenes, se les trata como vándalos, es decir, se les vandaliza, yo creo que es importante no acaparar el papel entre víctima y verdugo. Es decir,
un Estado que tiene recursos suficientes como para atacar a una población civil, la respuesta de este pueblo no es un ataque, sino que es una defensa. Por lo tanto, hay veces en las que, por ejemplo, como es en el caso del pueblo saharaui, después de 29 años de paz, con la promesa de un referéndum de autodeterminación, hemos tenido que volver a la guerra porque hemos visto que no se consigue una solución política. ¿Cuál es la conclusión de esto? Una guerra se evita mediante una solución política, económica y, en el caso del Sáhara Occidental, geográfica, pero en el caso de Colombia, social, política y económica. Perfectamente resumido y concluido. Muchísimas gracias, Nejwa, por todo, por asistir y por aclarárnoslo así. Y ahora, para finalizar ya esta ronda, doy paso a Garasi. Garasi quería aportar también un poquito más y finalmente con nuestra intervención, bueno, pues ya nos despediremos, ¿vale? ¿Se me oye? Sí. No, a ver. Ahora sí, ¿se me oye? Vale. Nada, yo quería dar las gracias, ¿no? Por este espacio de diálogo que hemos creado, ¿no? Me han parecido que se han tocado temáticas muy interesantes y rescato sobre todo las últimas dos preguntas, ¿no? Que se han hecho que da para realizar otro webinar, ¿no? Y que sería interesante, pues bueno, rescatar esos pequeños temas y bueno, de cara a septiembre, por ejemplo, ¿no? Poder darle una vuelta más y eso, yo os invito a eso, estoy muy agradecida y hori, mi esker hemen sortu den espazioagatik, oso gustora egon gara, oso gai interesgarriak jorratu dira eta hori, jarraituko dugu hitz egiten. Mila esker. Muchas gracias a todas. Va, sube ahí, Garasi. Ya va. Bueno, finalmente ya vamos a ir terminando con esta primera webinar. Como nos decía Garasi, una webinar interesante y algo que de verdad podemos volver a repetir juntas y juntos y cada vez con más personas para poder seguir almacenando esta información. Compartir experiencias es fundamental, sobre todo para aquellos colectivos, personas y jóvenes, en este caso en concreto, en los que no se nos facilita el acceso a compartir este tipo de comunicación. No vaya a ser que vayamos a aprender. Con todo esto le doy paso a Angie, que tiene alguna cosita más que decirnos. No, pues dos cosas. En el chat hay una pregunta extra, pero pues creo que estamos cortos de tiempo, entonces no sé si alguien quiere decir algo, pues como para no dejarla ahí, ¿sí? Que es cómo se ha manejado la salud mental dentro de sus entornos sociales. Puede ser o nos despedimos, pues, como para no ignorar eso. Foto, también están diciendo que foto. Yo te respondo desde acá. Ahí, Listo. justamente para acotar el tema que nos convocaba la cultura, la salud mental, ha sido posible mantenerla alta, digamos, de una manera que nos ha permitido como solventar tanto dolor y tanta violencia, lo ha hecho la cultura. Ha sido indispensable todas las expresiones culturales para expresar solidaridad, para hacer el duelo, para poderle hacer memoria a cada uno de los muertos, desaparecidos, violados y violadas por la violencia en todas las partes que hemos escuchado en este webinar. Entonces, la salud mental es, digamos, una protección que se ha permitido desde la cultura. Sin esas expresiones culturales en donde podemos expresar nuestro sentir, nuestro pensar y cada una de esas vibraciones que nos trastocan el cuerpo, sería muy difícil afrontar estas situaciones. Es la cultura, entonces, esa respuesta para esa pregunta. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Perdón, yo quería añadir una cosa a lo que él ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo que la cultura es esencial y también la solidaridad. Al final, cuando estás en un entorno en el que la gente está unida, solidaria y lo que a ti te pasa, me pasa a mí, creo que es importante. Claro que sí, de acuerdo. Muchas gracias por sus intervenciones.
Queremos agradecer, por supuesto, el esfuerzo a la Fundación Yapaguaira, a la Asociación Colombia Euskadi, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a las organizaciones y colectivos que nos acompañan el día de hoy, que hacen parte de este proyecto. Gracias también, por supuesto, a los ponentes, las ponentes invitadas, por su gestión, por su tiempo, por mostrarnos un panorama. Gracias a Nayua, a Ricardo y a Leire. Ahora sí, pues no sé, foto o qué sería más. No sé si hace falta algo. Desde aquí también quería agradecerte a ti, Angie, por hacerme esta webinar tan fácil de llevar, a todo el equipo de allá y espero volver a vernos pronto, aunque sea Gracias así. también a Maíz y sí, al equipo técnico y a todos los que hicieron la parte de los videos, las imágenes. Muchísimas gracias. Cada uno puso su granito para que esto saliera adelante. Entonces, muchachos. Bueno, pues con esto ya, sí, vamos a hacernos una foto así como de grupo, la primera foto de grupo, que con el tiempo será nuestra primera foto. Bueno, no quiero dejar con la boca vacía a nadie, simplemente, bueno, pues como sabéis, si queréis seguir continuando un poquito con nosotras y nosotros, sabiendo un poquito qué estamos haciendo, cómo volvemos, cuándo volvemos, lo de siempre, seguirnos en las redes sociales, en Colombia Euskadi, Fundación Yapaguaira y decir también que las y los jóvenes de aquí del intercambio tenemos una página web creada que sería Truque Cultural, que hablaremos de todo ello, .org, en el que iremos incluyendo actividades, protestas y demás acciones como estas y muchas más a lo largo de este año y de los que vienen. Muchísimas gracias a todas y todas por venir. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik. A las ponentes y los ponentes nos volveremos a ver y a las compañeras y compañeras un placer veros. Muchísimas gracias a todos y todas. Un abrazo enorme desde Colombia a todas ustedes que resisten también. Nos unimos en la lucha y estamos con la esperanza puesta de que este mundo tiene posibilidad de cambio. Estamos jugados a poner nuestra vida para que eso sea posible. Un abrazo de resistencia a cada uno de ustedes. Mucha fuerza y mucha fortaleza, compañeras. Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible este espacio y muchas gracias a toda la audiencia que se sintonizó hoy a escuchar ese eco de esas voces que nos une ese malestar social y esa posibilidad y esa esperanza de cambio. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas. Una cosa rápida, y es que este instrumento de Cisco Webex queda abierto por un mes más o menos, creo. Entonces, si lo quieren también aprovechar para programar la siguiente actividad conjunta, que es entre agosto y septiembre, que es la labor realizando ya en autonomía, no tanto como en evento. Entonces, interesante que lo mantengamos para unir las dos comisiones de intercambio. Entonces, estamos atentos. Chao. Agur. Chao. Puse la página de Turquea, por si la quieren ver. Ahí está el link. Hasta luego, que les vaya muy bien.